chicos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela. El día de hoy vamos a hacer el repaso de ángulos entre rectas paralelas y rectas secantes. En este mes aprendimos sobre las rectas paralelas y las rectas secantes. Sabemos que las rectas paralelas viajan juntas pero jamás se unen, y las rectas secantes se intersecan en un punto. La unión de ambas pueden formar ángulos entre rectas paralelas y rectas secantes. Recordamos que en la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice deben ser iguales. Y gracias a este gráfico de guía, aprendimos que existen los ángulos internos, los ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos conjugados y que suman 180 grados. Entre ellos, los ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Y también existen los ángulos correspondientes. También aprendimos la propiedad número 1 de la seta del zorro, la cual nos decía que los ángulos que se forman deben ser iguales. Tenemos aquí un ejercicio donde se aplica la primera propiedad. Nos pide calcular el valor de alfa entre esas dos rectas paralelas y esa recta secante. Al utilizar la propiedad número 1, tenemos que el valor de alfa es 40. En nuestro segundo ejercicio nos pide calcular el valor de x. Como puedes ver, también necesitamos aplicar la propiedad número 1, es decir, igualar los ángulos. Al igualar los ángulos, como puedes ver, formamos una ecuación que debemos despejar, agrupando las variables en un miembro y los números en el otro miembro, obteniendo así la medida de x como 20 grados. También aprendimos la propiedad número 2, donde la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda es equivalente a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. Tenemos el ejercicio número 3. Nos pide calcular el valor de alfa en el gráfico. Como podemos ver, se han formado ángulos de 30 grados, alfa y 15 grados. Para ello vamos a aplicar la propiedad número 2. Y al aplicar la propiedad, debemos sumar las medidas de 30 grados y 15 grados para poder obtener la medida de alfa, dándome como resultado 45 grados. Tenemos el ejercicio número 4. Nos pide calcular el valor de x sabiendo que tenemos dos rectas paralelas y varias rectas secantes. Los ángulos que se han formado son x, 10 grados, 30 grados, 80 grados y 20 grados. Aplicamos entonces la propiedad número 2. Sumando las medidas de los ángulos 10 grados y 80 grados e igualando con la suma de los ángulos x, 30 grados y 20 grados. Como puedes notar, se ha formado una ecuación, la cual hemos despejado. Y resolviendo paso a paso, obtenemos que el valor de x es 40 grados. También aprendimos la propiedad número 3. Si tenemos dos rectas paralelas L1 y L2, y entre ellas se pueden formar varios ángulos por la intersección de varias rectas secantes, cumple que la suma de esos ángulos debe ser igual a 180 grados. Tengo entonces el ejercicio número 5. Como puedes ver, nos pide calcular el valor de beta en... Tenemos dos rectas paralelas y entre ellas varias rectas secantes. Como puedes ver, cumple que la suma de los ángulos que se han formado deben ser igual a 180 grados. Al aplicar la propiedad número 3, hemos planteado una ecuación, dándome el valor de beta como 60 grados. Tenemos también el problema número 6.
Como verás, nos pide calcular el valor de x. Tenemos dos rectas paralelas y entre ellas varias rectas secantes, las cuales han formado ángulos. Por la propiedad número 3, la suma de esos ángulos deben ser igual a 180 grados. Aplicamos entonces la propiedad y formamos una ecuación que al despejar nos da la medida de x como 40 grados. Como puedes ver, hemos aprendido bastante en este mes. Como reconocer a las rectas paralelas y secantes, aprender sobre las propiedades, recordar la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, utilizar un gráfico de guía y descubrir que hay varios ángulos que se forman, además de resolver ejercicios. De esta manera, jovencitos, hemos llegado al final del mes de mayo. Recuerda que tus conocimientos son para toda tu vida. Deseándote lo mejor, me despido. Muchas gracias por tu atención.